Na Pobra, o Partido Popular vén de demandar maiores medidas ao goberno municipal para axudar aos negocios da localidade a afrontar a crise. Manuel Durán destaca que das medidas anunciadas só se puso en marcha a exención do pago pola colocación de terrazas. O voceiro do Partido Popular da Pobra, Manuel Durán, deu conta esta mañá do que considera falta de dilixencia do Executivo pobrense para axudar a negocios e empresas a afrontar a crise derivada da pandemia. Durán compareceu ante os medios para informar sobre o peche de varios negocios ao non poder facer fronte ás perdas derivadas da COVID-19 e a paralización polo estado de alarma e confinamento. El Popular presentó en el pleno de mayo, que se celebró la primera semana de junio, una moción con una batería de medidas tanto encaminadas a los vecinos como a los comerciantes, a los autónomos y a los industriales que sirvieran de apoyo para unos, hacerle más llevadera la situación económica a la que estábamos atravesando, el futuro incierto que se nos avenía, y a los comerciantes y a los industriales, pues que les sirviera como incentivo para buscar una nueva alternativa de negocio que les permitiera subsistir y a lo mejor incluso reorganizar y como no renovar y a lo mejor abrir nuevas vías de negocio en sus comercios. Propuesta que fue rechazada tanto por el equipo de gobierno de Nos Pobra como el Partido Socialista y el BNG. Lo curioso es que 120 días después, hoy estamos a 4 de septiembre, 120 días después de haber empezado a hablar de esta historia, el equipo de gobierno no ha planteado ninguna alternativa, ni ha planteado ninguna propuesta para preocuparse de sus vecinos, de los comercios, de los autónomos, de los industriales, del pequeño negocio de nuestro municipio que lo está pasando mal. Muchos de ellos probablemente ya han decidido cerrar y que, aunque mañana aprueben algún tipo de ayuda entre el papeleo, el trámite necesario para hacerlo, probablemente ya no sean capaces ni siquiera de solicitarlo. Segundo explicou Manuel Durán, só se deixaron de cobrar o uso das terrazas, sen ver de momento axuda algunha das prometidas. O líder dos populares pobrenses destacou tamén a situación dos areais e as súas augas, apuntando que é a primeira vez que se produce o peche de dúas das principais praias por mor de contaminación nas augas. Un ejemplo de ello es lo que ha ocurrido ayer, hace un mes, algo que en la historia reciente de nuestro municipio nunca había ocurrido, que sean las dos playas que pueden considerarse urbanas de nuestro municipio ya tienen que estar cerradas por temas de contaminación sanitaria. Algo que no ha ocurrido, yo creo que yo no recuerdo nunca que haya ocurrido en la historia reciente de nuestro municipio algo tan grave como es un municipio turístico como el nuestro, que haya tenido que cerrar sus playas por un tema de contaminación. Es algo que lo que denota es el abandono y la dejadez por parte del equipo de gobierno en las medidas sociosanitarias para cuidar nuestro turismo y todo lo que lleva aparejado. Precisamente sobre o peche ao baño da praia de Raposiños, hoxe producíronse novidades. Segundo informan dende o goberno local, a Consellería de Sanidade vén de confirmar que a contraanálise practicada a este areal reflectiu uns datos nos cales os niveis volven ser os habituais sen supoñer ningún perigo para a saúde dos bañistas. Deste xeito, resultou ser un feito puntual producido pola vertedura de augas fecais, cuxa orixe será investigada.